Entonces todo lo que entra a nuestro cerebro y lo que somos, lo tenemos programado dentro de nuestra mente. Hay personas que reaccionan de una manera, hay otros que reaccionan de otra manera, pero uno no se da cuenta que son comandos que uno tiene. ¿Sí me entiendes? Y esos comandos que uno tiene a veces lo pueden hacer pasar un mal rato. Entonces vamos a comenzar con el Salmo, en el libro de los Salmos 119, 105. Y el título de la enseñanza, si los que quieren anotar, colóquele la lámpara. Vamos a empezar con eso, la lámpara. Entonces entramos y hay muchos tesoros, pero hay una lámpara que no está ¿qué? Encendida. Y nosotros tenemos que encenderla para que nos ilumine ese camino que nosotros no vemos. Y por eso Jesucristo dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces en el Salmo 119, 105, ¿qué nos dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cuál sería la lámpara absoluta? Que nunca cambia, la palabra de Dios. Porque si Jesucristo hablara algo y después dijera otra cosa, es diferente. Ahora voy a explicar esto porque también puedo estar en una conferencia con filósofos y me pueden decir, pero Jesucristo cambió muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Él dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que, amada que, a vuestros enemigos. Aparentemente se ve un cambio, pero no es un cambio, vamos a decir, radical, sino que es un cambio del asunto de que en el Antiguo Testamento era la ley para controlar ¿qué? El pecado. Pero en el Nuevo es la misma, la otra ley que es la absoluta, que es para no controlar el pecado, para destruir el pecado y salvar a ¿quién? Al pecador. ¿Ya? Por eso es que él hace esa comparación. Oíste que fue dicho esto, pero yo digo que no está diciendo que eso que fue dicho estaba mal, sino que se hizo para eso. El que la debe, la paga, y esa ley funciona en todos los juzgados hasta el día de hoy. Ahora, esa es la lámpara absoluta, es la palabra de ¿quién? De Dios. Pero resulta que esa palabra de Dios choca conmigo. Y entra a mí. Y vamos a hacerlo solamente por un solo sentido, pero hay muchos por donde entra. Pero vamos a hacerlo así. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 22. Mateo 6, 22. Y vamos a ver ahora la lámpara relativa. ¿Cuál cree usted que es la lámpara relativa, hermana Dione? Hermano Mauricio, ¿cuál cree que es la lámpara relativa? Hermana Ivonne. La luz. La luz. ¿Qué dice? Bueno, vamos a leer Mateo 6:22, ¿qué me dice? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, la lámpara de nuestro cuerpo, ¿qué es, hermano Juan? El ojo. El ojo. Así que si nuestro ojo es como bueno, escúcheme bien lo que dice ahí, bueno, todo nuestro cuerpo está ¿qué? Lleno de luz. Lleno de luz. Bueno, ya vimos algo, ¿cierto? Entonces aquí yo llego y leo un versículo. En el caso de los ciegos, pues ellos leen con el sistema ¿qué? Braille. Y funciona su cerebro, deposita ese conocimiento en su cerebro. Pero estamos viendo que aquí Jesucristo está diciendo, mira, la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. ¿Cuándo yo sé que algo es bueno? Cuando está de acuerdo con ¿qué? Con la verdad. Con la verdad. Usted, vamos a poner un ejemplo, usted tiene su pareja sentimental. Y la pareja sentimental tiene un pequeño detalle que miente. Y entonces cuando miente, sí, un pequeño detalle para no juzgarlo muy cruel, entonces, que miente. Pero esa mentira, usted sabe que se convierte en una ¿qué? En una maldad en él. Entonces, nuestro ojo tiene que ser bueno porque tenemos ¿qué? La verdad. Y con la verdad nosotros debemos estar, como dice, todo el tiempo. Tanto la verdad relativa como la verdad ¿qué? Absoluta, que es la verdad de Cristo, que es el Evangelio. Entonces, si la persona llega y le dice a alguien, mira, ¿y usted qué pasó? ¿Por qué me quedé esperando
Que usted llegara y nunca llegó. No, imagínese que me llegó una visita y eso. Y usted sigue conversando. El cerebro tiene una característica. El cerebro no recuerda las mentiras. Y usted sigue hablando con la persona y ¿qué más? No, pues imagine que llegaron unos amigos y nos fuimos para un lugar y entonces y usted no me dijo que había llegado una visita. Y eso le pasa a mucha gente. Sí, entonces aquí está la lámpara absoluta que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, y está la lámpara relativa que es nuestro ojo. Y entonces yo tengo que saber cómo ilumino mi lámpara, mi vida, cómo yo ilumino ese cerebro. Pero ahora viene algo que yo quiero compartirles a ustedes. Y es que Jesucristo compara el reino de Dios con 10 vírgenes que se van a casar. Y esas 10 vírgenes se preparan todo. Y cualquiera de nosotros que la ve, oye, qué lindas están estas mujeres. Y están todas preparadas y usted no puede ver nada que les haga falta. Pero hay 5 prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. ¿Usted recuerda las 4 cosas de la prudencia para llegar a entender el temor de Jehová? Estas son 5 prudentes. La primera es, ¿cuál es? Alguien que me diga cuál es la primera prudencia que hay en el entender el temor de Jehová. La primera es inclinar nuestro corazón a ¿qué? A la prudencia. O sea, nuestra manera de pensar, yo lo inclino a la prudencia. Antes de yo hablar, voy a cerciorarme si estoy en lo correcto. Ya, voy a cerciorarme primero. Viene lo segundo, dar la voz a la prudencia. ¿Qué es dar la voz? Que yo hablé con prudencia. ¿Qué tenía Salomón? Sabiduría y prudencia más que todos los egipcios y los orientales. Hablar con prudencia. Luego de eso, buscar a la prudencia como si fuera el billete. Eso está en Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y después de eso, escudriñar la prudencia como si fuera ¿qué? Un tesoro. Y así entendemos que el temor de ¿qué? De Jehová. Recuerde que hay una diferencia en entender el temor de Jehová y que usted le tenga temor a Dios. Hay una diferencia muy grande. Cuando usted le tiene temor a Dios es porque está usted esperando un ¿qué? Castigo. Pero si usted tiene temor de Dios, usted no tiene ningún problema, porque por eso es la prudencia. La prudencia se basa, el botón anterior de la prudencia en nuestro cerebro, adivinen qué es. Bueno, no les digo adivinen, pero respondan qué es. Es el amor. Porque el perfecto amor, o sea, el absoluto, echa fuera ¿qué? Todo temor. Todo temor. Eso es pura sabiduría. Por eso es que yo le digo, si yo tengo amor y veo una persona que me pegó una insultada, bueno, en esta semana me pegaron un regaño, una persona, yo tengo que mirar a ver si esa persona tenía razón. Y estoy hablando de algo que relativo. Y yo miré que sí tenía razón, pero la manera en que lo hizo fue como groseramente. Entonces, aunque tenga razón, yo tengo que, aunque me hable groseramente, pues yo me toca quedarme ¿qué? Callado. ¿Por qué? Por la prudencia. Porque si yo no me quedo... Ahora, tengo que escoger el momento. Usted sabe que hay momentos en que se puede hablar y el momento en que no se puede hablar. Por eso hay un proverbio que dice, cuando el necio calla, es contado por qué. Pero cuando calla, ¿qué? En el momento que tiene que callar. Porque Jesucristo dijo, si usted calla, si estos callaran que están alabando a Dios, entonces estas piedras van a hablar. Todo esto está en la palabra de Dios y yo hoy quiero compartir esto para que nosotros podamos tener una vida más, como se dice, que podamos disfrutar más la vida en el medio ambiente en que estemos. Entonces, ¿hasta ahí todo entendido? Entonces resulta que ahora vamos a las vírgenes. Vamos a mirar las vírgenes. Mateo capítulo 25 y versículo 1. Mateo 25, 1. Recuerde que esto es muy importante, hermanos. Hoy esta es una enseñanza que no la anoté porque dije voy a hacerla así. Entonces, ahora en Mateo capítulo 25 y vamos a leer el versículo 3 y 4. 3 y 4, ¿qué nos dice?
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mire, las insensatas tomaron la lámpara y no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Bueno, ¿qué más? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y está hablando de que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Entonces aquí viene, todas se vistieron con su vestido de novia. Yo recuerdo que venía una joven acá que ahora le mandamos un saludito acá. Hermana Marisol Mejía, Dios te bendiga desde España, creo que está. Hermano Fabio Alarcón desde Colombia. Hermano César Giraldo también desde Colombia y todos los hermanos que están conectados. Juan de la Cruz, amén, mi hermano. Dios te bendiga. Y todas las 117 personas en Disney por los 2 canales. Dios les bendiga. Venía una persona y yo me admiré porque sabía hablar de una manera muy elegante. Entonces estábamos todos hablando si nos pensábamos casar o no casar o esto y lo otro. Y entonces ella dice, yo ya compré mi vestido y tengo mi vestido de novia listo. Y todos nos quedamos. Eso es una persona que está ¿qué? Preparada. Y estas 10 vírgenes se prepararon. Pero entre todo, las insensatas tomaron las lámparas, pero no tomaron ¿qué? El aceite. Y las prudentes agarran. No, esto va con todo porque después me va a faltar algo. Ya. Y yo le voy a decir, y entre el hombre y la mujer, yo pienso que la mujer es la que se prepara más. Porque yo veo un bolso de una dama, óyeme, tienen de todo. Y nosotros en la billetera nos llevamos sino lo que necesitamos ya. Pero a mí me llego a cortar, tienen la curita. Tienen esto, tienen lo otro. Entonces yo pienso que aquí Jesucristo tomó esta parábola y dijo, mire, esta lámpara es para que ustedes la tengan. Pero resulta que esta lámpara tiene usted que enfrentarla con la lámpara que es la palabra de Dios. Y esa lámpara suya y la palabra de Dios pasa a través, vamos a utilizar la vista, vamos a hablar del ojo, Entonces yo leo en la Biblia. Y usted sabe que el ojo transmite solamente es luz, una frecuencia de luz. Llega a la córnea, de la córnea pasa a la pupila, de la pupila al cristalino, y del cristalino pasa a la retina, donde están los bastones y los conos, y de ahí transforma esta luz que vemos y estos sonidos que usted oye, los transforma a impulsos eléctricos químicos. Y queda la persona, recibió la enseñanza. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la lámpara del cuerpo? Ya todos me van a contestar cuál es, porque lo oyeron, ¿sí o no? Y saben que es el ojo. Pero luego le digo yo, ¿y si el ojo es bueno, cómo está el cuerpo? Lleno de luz. Y si no es bueno, está lleno de tinieblas, eso lo dijo Cristo. Pero ¿en qué está esa sabiduría para analizar todo esto? Ahora sí vamos a empezar la enseñanza bíblica. Entonces, nosotros debemos de tomar la lámpara juntamente ¿con qué? Con el aceite. ¿Cómo debemos de tener qué? Nuestra lámpara con aceite. ¿Por qué es importante que tenga el aceite? Ahora vamos a mirar algo. Si no está el aceite, eso Jesucristo lo dice claro ahí, no puede la lámpara ¿qué? Alumbrarse, se apaga. Miren, vamos a leer ahora el versículo 10, por favor. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas, ¿cómo? Se apagan. Aquí es donde nosotros tenemos. Dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Pero resulta que nosotros leemos la Biblia y hay cosas que nosotros leemos. Yo aquí hago una prueba muy frecuentemente, incluso lo hago con las personas que llegan por primera vez. De estos días no la he hecho, y es que yo les digo, lean un versículo, y la persona lee un versículo, y luego le digo, no mire la Biblia, dígame qué retiene de lo que leyó. Y hay personas que no retienen nada.
Hay otros que retienen un 20, un 30, un 40. Y esto es lo que yo les quiero decir a ustedes. Ustedes están frente a una lámpara, que es la palabra de Dios, pero ustedes tienen otra lámpara que es el ojo. Usted ha oído hablar de las personas que dicen, uy, tiene una mente que fotográfica, o sea que entienden todo. Y aquí es donde viene, claro, con la ayuda de la inteligencia, que es para comprender. Cuando nosotros oímos algo o vemos algo, eso que entra, ese sonido o esa luz que entra, cuando llega al oído, se convierte en una onda eléctrica química, pero es eléctrica. Si yo con mi inteligencia no tengo mi inteligencia abierta, o sea, mi entendimiento no está abierto para entender, como le pasó a los apóstoles. Los apóstoles caminaron con Cristo 3 años, y a los 3 años, cuando Él resucita, a los 3 años y medio, Jesucristo les abre ¿qué? El entendimiento para que comprendieran ¿qué? El Antiguo Testamento, porque ellos escribían el Nuevo. Y si no entendían el Antiguo Testamento, ¿cómo iban a escribir el Nuevo? Les abre el entendimiento. Entonces nosotros tenemos que tener un entendimiento abierto para comprender que las palabras de Cristo. Pero al mismo tiempo esas palabras de Cristo son ¿qué? Son luz. Y aquí es donde yo quiero que ustedes miren cómo estamos nosotros de visión. La relativa nos falla, pero la absoluta tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a comenzar, primero vamos a mirar acá, voy a mirar unos versículos sobre el ojo, ¿ya? Y vamos a mirar primero Salmo 119, 118. Salmo 119, 118. Vamos a esperar Salmo 119, 118. Léalo el hermano Gilmar, por favor. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Salmo 119, 18. 18. Sí, me equivoqué, dije 118, me equivoqué. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas ¿de qué? De tu ley. Eso es lo que dice el rey David. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hago la pregunta. Cuando ese choca con nuestra lámpara, ¿usted cree que todas las personas piensan así de las leyes de Dios, de las cosas de Dios? Maravilla. Uy, esto es una maravilla. ¿Cierto que más bien esto es como un castigo ya? Entonces, ¿en qué diferencia hay en que yo lo mire como no maravilla y en que David lo mire que es una maravilla? ¿Ya? Entonces ahí es donde entra la parte del entendimiento, que es lo que yo comprendo por algo maravilloso y que algo que yo no comprendo que algo no es maravilloso. ¿Por qué David le dice, abre mis ojos y veré y miraré qué? Las maravillas de tu ley? Aquí es el primer paso. ¿Cuántos vemos la ley de Dios como una maravilla? O sea, algo maravilloso. Alguien puede decir, a mí todavía no me suena mucho. Otro puede, a mí sí. Y aquí es donde viene si la lámpara del cuerpo de las 10 vírgenes está apagada. Porque si no pueden ver las maravillas, cuando yo entré al Museo del Oro en Bogotá, entra uno como en un ascensor y luego se sube eso y por allá se abre y uno oye y uno está todo en oscura. Pero yo no puedo ver la maravilla hasta que alumbra ¿qué? La luz. Y es un impacto fuerte cuando uno ve esas maravillas. Ahora vamos a leer otro versículo, ¿ya? ¿Cómo cree que una vista misericordiosa, qué título tiene? Yo miraba a veces en las noticias y hablaban de los guerrilleros. Y de pronto presentaban el rostro del guerrillero y decía, este guerrillero es ¿cómo se dice? Un carnicero, es un sanguinario y todo. Y entonces uno dice, bueno, los ojos de él, ¿cómo estarían? Entonces, cuando él ve a una persona, ¿cómo estarían esos ojos? Y hay ojos malditos y hay ojos benditos. ¿Cuáles son los ojos benditos? Cuando uno dice, uy, ese ojo es bendito. Está lleno de luz, pero hay algo exacto. Vamos a leer en el libro de Proverbios 22,
9. ¿Qué es un ojo bendito? Un ojo bendito. Porque todo esto es para que ustedes vean, ustedes van a ver las cosas de acá en adelante. Pero hay cosas que a nosotros cuando vemos nos produce ¿qué? Ira. Y es porque tenemos algo programado dentro de nosotros que para eso es con ira. Pero hay ojos que a nosotros, cuando lo tenemos programado con algo internamente, ya no nos da ira. ¿Cómo nos dice ahí? El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Mire, el ojo misericordioso. ¿Será que bendito? Se quedó mirando un indigente y le dio ¿qué? Su sustento. Ese ojo es que misericordioso es bendito. El primer detallito, el primer destello de ¿qué? De luz. Vamos a decirlo, el primer destello de luz. Se arrimó la lámpara absoluta, la iluminó y entonces la otra llegó y también se iluminó. Pero resulta que esa lámpara de nosotros que es relativa se tiene que iluminar porque tiene que, según las palabras de Cristo, debe tener que aceite. ¿Cómo yo ilumino, hermana Ana y hermano Noel y Juan, cómo yo ilumino los ojos? ¿Cómo yo los alumbro, los ojos del entendimiento? ¿Cómo creen ustedes, hermana Ivonne? ¿Cómo cree que usted ilumina los ojos del entendimiento? Porque una cosa es que yo mire esto acá y otra cosa es que yo tenga los ojos que yo pueda ver con mi entendimiento. ¿Usted no le ha pasado a veces que le explica a usted a una persona, haga esto así y así y así? Y la persona no mira. Pero no es que no mira con esto, no mira con los ojos de qué, del entendimiento. Y vuelve y le explica y no mira. Hermano José, ¿le ha pasado eso con algún empleado? No le ha pasado. Entonces el asunto, no lo dude. Entonces el asunto es que nosotros tenemos, en ese momento, es donde entra la luz que tú tengas. Porque usted puede reaccionar con ¿qué? Con ira. Puede reaccionar con una mala acción. Pero usted ahí donde usted tiene que mirar y decir, ¿qué hago que no entiende? Y entonces esos son los ojos ¿qué? Misericordiosos. O sea que la lámpara ya alumbra en ¿qué? En la misericordia. Por lo menos ya esa lámpara está alumbrando en misericordia. Ahora, si los ojos misericordiosos son benditos, ahora viene, ya estamos en el 25:34 y hemos leído el Salmo 119, 18, ¿ya? Y después hemos leído Proverbios 22, ¿qué? 22, 9. Muy bien. Ahora, hay personas que el sabio Salomón, que tenía esa sabiduría y prudencia tan grande, dijo, mire, los sabios tienen los ojos, uno podría decir uno en la cara, ¿cierto? Pero el rey Salomón da una explicación que es un poco compleja. Y vamos a mirar, según el sabio Salomón, el sabio en dónde tiene los ojos. Mire lo que dice Eclesiastés 2:14. ¿Qué nos dice? Eclesiastés 2:14. Eclesiastés 2:14. Puede leerlo, hermano Gilbar. Eclesiastés 2:14. Mire lo que nos dice Eclesiastés 2:14. Ahora viene, por eso esta enseñanza, cuando yo ahorita estoy tratando de lanzar luz, o sea, que la palabra entre en usted y se llene de esos conocimientos, y eso va iluminando la mente, y usted va teniendo un cuerpo de luz interno. ¿Cómo nos dice Eclesiastés 2:14? El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces, el sabio tiene los ojos en la cabeza, pero el necio está en tinieblas. Pero él dice, de todas maneras los dos se van a ¿qué? A morir. A morir. Les acontece lo mismo que el otro. Pero aquí ¿por qué el sabio tiene los ojos en la cabeza? Porque el que está en tinieblas no puede distinguir una cosa de otra, ni siquiera los colores. Pero el sabio, poseedor de la palabra de Dios, del que abre mis ojos y yo miraré las maravillas de tu ley, con esa ley él puede
juzgar y discernir lo que está bien y lo que está mal. Y ahora viene el último versículo, que es un poquito más complicado. Y es en segunda de Pedro 2:14. Este versículo a mí me llamó la atención, porque uno mira a una persona y bueno, yo practico lo que dice Isaías 42:19. Dice: ¿quién como mi siervo, que aunque lo ve, que es ciego, aunque todo lo ve? ¿Y quién como mi siervo, que es sordo, aunque todo ¿qué? Lo oye? Para decir ese versículo, ¿qué palabra sería la clave ahí, hermano Mauricio? Discernimiento. Pero mire lo que dice: ¿quién como mi siervo, que aunque es ciego, pero todo que lo ve, y que es sordo, aunque todo lo oye? Dice: ¿por amor a qué? A la justicia. Pero si yo miro algo en alguien y me hago de cuenta que no lo veo, aunque lo veo, ¿eso cómo se llama? Prudencia. ¿Sí o no? ¿Usted no ha tenido de pronto una amiga que cuando ve de una vez habla? Pasa. O un amigo que cuando ve de una vez habla. Entonces uno tiene que tener ¿qué? Eso tiene prudencia. Pero esa prudencia está basada ¿en qué? En que tú conoces la justicia de Dios. Porque dice, todo lo dice así: ¿quién como mi siervo, que aunque es ciego, todo lo ve, aunque es sordo, todo lo oye? Y dice: y esto por amor a la justicia. Dice Jesucristo que viendo las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Qué clase hay en una multitud de personas que no tienen un pastor? De todo. Y entonces él las miraba, y todo el conocimiento que tenía él reaccionaba, que sentía ¿qué? Compasión. Y es que es verdad, uno debe sentir, pero claro, no me puede salir la compasión si yo no tengo primero lo que me produce la compasión, que es el conocimiento. ¿Sí? Si usted ve una persona que se enfurece y habla y de esto y lo otro, y usted tiene ese conocimiento de Jesucristo, y usted lo mira, si usted reacciona frente a eso, usted está igual, porque usted está criticando lo que usted también comenzó a hacer. Está haciendo. Exactamente. Entonces, por eso, los dos resultan vamos a decir, enojados. Pero si usted domina eso y va por otro lado, voy a poner el ejemplo. Usted va por el lado de la sabiduría y del conocimiento, usted va a decir lo que dijo Cristo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, esta es la parte esencial. Cuando yo estoy frente al mundo y frente a personas que no conocen de Dios, yo tengo que actuar ¿de qué? De esa manera, porque mi objetivo es ¿qué? Salvarlo. ¿Sí me entiende? Y si yo rechazo a esa persona, entonces pierdo el objetivo. Eso es lo que yo les decía el martes. Nuestro objetivo es estar en el reino ¿de qué? De los cielos. Disfrute la vida por donde vaya. Siempre los ojos impregnados ¿de qué? De la verdad. Disfrute la vida así, impregnados de la verdad, pero no vaya a quedarse por el camino, porque su objetivo es llegar ¿qué? Al cielo. Lo mismo acá, mire usted lo que mire, pero su objetivo es salvar ¿a qué? Esa alma. Por eso es que la Biblia dice, en Santiago precisamente dice: aquel que haga volver un alma de su error, cubrirá multitud ¿de qué? De pecado, y salvará de muerte un alma. El que lo haga volver de su error. Y por eso el error, ¿cuándo nace el error, hermano Francisco? ¿Cuándo cree usted que nace el error? Sí, piénselo relativamente. ¿Cuándo nace el error? ¿Por falta de qué? De conocimiento de eso. Uno comete errores porque no tiene ese conocimiento. Yo los he cometido. Yo no quiero que ustedes me vean a mí como sino yo estoy hablando algo que está en la Biblia y al mismo tiempo lo estoy aplicando para mí. Pero yo cuando cometo el error, cuando no tengo el conocimiento. Y la hermana Ana me dice:
Henry, venga, ayúdeme aquí en la computadora. Mire, esto lo coloca acá y esto acá. Y se va y se me olvida. Y cuando ella llega, pero usted ¿por qué hizo eso? Entonces yo, por falta de ese conocimiento, yo cometo ¿qué? Un error. ¿Por qué nosotros erramos hablando de la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros erramos todas las personas? Así conozcan la Biblia y no conozcan la Biblia, van a hablar de Dios, pero cometen muchos errores. ¿Me busca ese versículo, por favor? Sí. ¿Por qué nosotros erramos? Dice, porque ignoramos ¿qué? La lámpara principal, las Escrituras. Por eso, ¿se acuerdan del versículo, lámpara es a mis pies tu palabra, hermano Mauricio? ¿Cuál es la cita bíblica? 110 y 105. Entonces, esa es la lámpara que me va a iluminar a mí. Pero si yo no la consulto para hablar lo que tengo que hablar, aquí es donde viene el error. ¿Cuál es la cita bíblica, hermano? Entonces, la parte esencial es que nosotros debemos de entender que cometemos errores porque ignoramos ¿qué? Las Escrituras. Hasta ahí todo. Por eso, ¿cómo yo ilumino mis ojos y que mis ojos tengan luz? Con la palabra de Dios. Mateo 29. ¿Mateo qué? 22, 29. Mateo 22, 29. Vamos a mirarlo ese. ¿Cómo iluminamos nosotros la lámpara? Entonces, aquí mire lo que dice. Jesucristo le dice a los fariseos, creo que es a los judíos. Mire lo que les dice él. ¿Qué les dice? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estaban hablando de una mujer que se había casado con 7 hermanos, porque esa es la tradición judía. Si moría el mayor, seguía con el otro, y si moría, seguía hasta que le dieran descendencia. Pero así llegaba el 7º y le dio hijos, no eran de él, sino eran del hijo mayor. Y entonces ellos dicen, bueno, usted está hablando del reino de los cielos, y entonces allá en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser ella esposa? Porque se va a encontrar con los 7 que se murieron. ¿De quién va a ser esposa? Entonces Jesucristo dice, mira, ustedes creen que el reino de los cielos es así, que allá va a haber esposa, que allá no va a haber. Allá no va a haber, serán como ángeles. Porque los ángeles ni se casan ni se dan en qué, en casamiento. Eso lo dijo Cristo. Entonces, si yo comienzo a hablar algo de que allá esto, y no tengo la lámpara que me va a iluminar el camino, yo voy a cometer ¿qué? Un error por ignorar que la Escritura, que es la lámpara que ilumina mi vida. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? No lo que diga el hermano Henry, lo que diga Cristo y lo que diga Dios. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 14, encontramos cuando la persona lleva una vida, vamos a decir, ¿cómo es que dice la canción? ¿La vida loca? Sí. Así, algo así. ¿Sí dice eso, hermano? Bueno, nadie me quiso contestar porque yo quería saber quién me iba a contestar. Entonces ya sé que les vamos a ver la canción ya. Entonces hay una canción que dice La vida loca. No la sabe. Yo sé una frase. Vive la vida loca. Vive la vida loca, algo así. Bueno, y ya sabemos quién la canta. Pero mire lo que dice acerca de la vida loca, cómo está en los ojos de esa persona. 2 de Pedro 2:14, ¿qué dice? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Óyeme, ¿quién lo dice? El apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro sacó una espada y le bajó la oreja ¿a quién? Al siervo del sumo pontífice, a Malco. ¿Ya? Pero él ya comenzó, no, yo aquí veo algo. Los ojos de esta gente están llenos de ¿qué? De adulterio. ¿Y a qué edad empezó Pedro? Pedro no dice la Biblia a qué edad. Pero lo tremendo de Pedro es que Pedro, cuando vio que cometió el error, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Eso es lo bonito del error. Se arrepintió. Porque es que nadie está exento de cometer un error. Sí, yo quiero que comprendan esto. No es que aquí vamos a decir, aquí nadie comete, no, todos cometemos errores. El asunto es que nosotros estemos ¿qué?
que nos dejemos iluminar por esta lámpara. ¿A qué? A nuestra lámpara del ojo. Y el apóstol Pedro dice, están llenos los ojos de adulterio y esto y esto y eso. ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Estarías de acuerdo con Jesucristo? La Biblia dice, por eso es que hay un versículo que seamos niños ¿en qué? Hermano Mauricio, seamos niños ¿en qué? En la malicia. Y seamos adultos en nuestra manera ¿de qué? De pensar. ¿Usted recuerda su edad cuando usted tenía 7 añitos, 8 añitos? No mucho. Él era precioso. Exacto. Usted miraba, yo miraba a una niña y yo le decía a mi mamá, mami, Amparito es mi novia. ¿Era con malicia o sin malicia? Sí. Sin malicia. Eso es lo que yo quiero que usted sepa. Entonces, aquí es donde viene la corrección de lo que entra en nuestra mente. Porque es que cuando hay la malicia, hace maldad. Y entonces, mira a alguien, vamos a decir el hombre. Mira a alguien, no, listo. Y él no está pensando en formar ¿qué? Un hogar con esa persona. Pero ¿quiere qué? Quiere. Sí. Y ahí es donde viene el asunto. Por eso es que dice, están los ojos atestados ¿de qué? De adulterio. Tiene tinieblas, no tiene luz. Porque eso va a traer ¿qué? Problemas, va a traer tropezaderos. ¿Qué le sucede a una persona en tinieblas? ¿Puede caminar bien? No puede caminar bien. Se va a tropezar. Incluso hay personas que han perdido la vida. Por ahí había una muchacha que llegó a un bar y miró un hombre muy elegante, muy de todo. Esa salió en las noticias. Y se la llevó. Y la muchacha se fue. Y no regresó. Entonces, por eso es que yo quiero que ustedes miren que la Biblia es una lámpara que ilumina nuestro camino. No es por eso esa oración tenemos que hacerla, la que hizo David. Señor, abre mis ojos y yo miraré ¿qué? Las maravillas de tu ley. Porque si es que no los abre, usted no puede ver las maravillas de esta ley. Porque una cosa, yo disfruto ese cuadro viéndolo, pero destruyéndolo, eso es una destrucción. Y lo mismo pasa, todo lo que nosotros veamos tenemos que hacerlo con la luz ¿de qué? De la lámpara. Eso es lo que dijo Cristo. La lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Todo lo que usted ve, eso es. Entonces nosotros debemos ser niños en la malicia y ¿cómo? Y adultos en nuestra manera de pensar. Y nos vamos a ahorrar tropezones en la vida. Tropezones en la vida. Yo siempre les digo que yo leí un libro cuando tenía la edad como de, yo creo que 11 o 12 años, y en el libro había un capítulo que decía la loca de la casa. ¿Y cuál era la loca de la casa? La mente. Porque ¿qué se hace enloquece a veces? Entonces uno tiene que tenerle un umbral y una, como dice, algo. Por eso es que lo que decía el hermano Gilbar hace 8 días, tenemos que ser sujetados como el caballo con un cabestro con freno para que haga las cosas. No, nosotros, lo bonito de Cristo es que Él no obliga a nadie. Si alguno oye mi voz y quiere abrir la puerta, yo entro, ceno con Él y Él conmigo. Bueno, ya hemos visto eso, ahora viene. Si la palabra de Dios entra a mí y yo miro todo esto, entonces hay algo oculto en mí que tiene que salir a flote para yo poder decir esto está mal y esto está bien. Porque si yo no distingo lo que está mal de lo que está bien, hay un problema. Y aquí es donde entra Jeremías 3:15. Pueden leerlo, Jeremías 3:15. Hay un problema. Y aquí es donde ustedes van a entender algo que es muy importante. O sea, yo le estoy diciendo algo, ¿por qué? Porque a veces nosotros pensamos que seguir a Cristo es como las iglesias están llenas de solo viejitos que ya se les acabó las hormonas, ya no sienten nada, por eso pueden llevar el evangelio, pero yo estoy en la plena juventud, yo no lo puedo llevar, y esto y lo otro. Pero miren lo que dice el profeta Jeremías y lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. Él
nos va a dar a nosotros unos pastores muy especiales, incluyendo primero Jesucristo, porque cuando Jeremías profetizó, Jesucristo no estaba. ¿Cómo nos dice Jeremías 3:15, hermano? Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Mire, os daré pastores, dice Dios, según qué, Mi corazón. Mi corazón. Dios, que os apacienten con dos cosas, ciencia y ¿qué más? Inteligencia. Ahora la pregunta, hermana Ana, ¿qué es con inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? El conocimiento de Dios. Esa es la inteligencia. Volvemos lo mismo a dónde? A la palabra, a la lámpara, que me tiene que iluminar ¿qué? Mi lámpara para yo estar mi lámpara encendida y eso. Hay pastores falsos. ¿Cómo dice? Hay pastores falsos. Hay pastores falsos, por eso, porque esos pastores y también como sacerdotes, ¿les falta qué? ¿Qué le falta a esos pastores que están así falsos? ¿Qué les falta? Conocimiento. Eso la Biblia lo dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, usted puede leer la Biblia, pero no comprenderla. Sí, pero si el pastor, que es el que te está guiando, no es así, ¿qué te está enseñando? Es que ahí es donde está. Que Jesucristo le dice a los fariseos y a los doctores de la ley, le dice, ustedes, ciegos, guías de qué? De ciegos. Los dos caen en el mismo ¿qué? En el mismo hueco. Entonces, por eso Jesucristo hace esa diferencia. Ustedes entiendan la palabra, pero si usted no la comprende, está ciego y lleva al otro ciego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a ese problema? Yo no resuelvo el problema resaltando el problema, sino dando ¿qué? La solución. Sí, por decir algo, la hermana Ivonne entra a una cocina y la cocina está sucia y comienza, mire eso, mire, y a resaltar todos los problemas. Quedó, después de una hora de que ella esté hablando, ¿quedó limpia la cocina? No. Entonces, frente a esos casos, yo que tengo unos ojos benditos, ¿por qué tengo unos ojos benditos? ¿Por qué usted tiene unos ojos benditos? Porque usted es ¿qué? Acuérdese la cita bíblica. Porque es misericordioso. Léala otra vez, lea la cita bíblica, los ojos benditos. Entonces, yo tengo unos ojos benditos, ¿por qué? Porque están llenos de ¿qué? De misericordia. Y entonces yo llego y veo a ese pastor que está así, renegado o algo así. Y entonces yo lo veo y digo yo, wow. Entonces ahí es donde yo puedo esperar, o lo hago yo. Ahí es donde yo entro a hacer la parte de la misericordia. Mire lo que dice ahí. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Entonces, cuando dice Dios de su pan al indigente, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Entonces, esa persona no tiene conocimiento y yo tengo que darle ¿qué? Ese conocimiento. Y entonces tengo que llenarme de ¿qué? De misericordia. Porque si usted y yo no tengo misericordia, ¿usted cree que yo me le arrimo a ese hombre? Le doy una patada y que se vaya. Pero él no tiene que llegar con agresividad, puede ser muy calmo. Por eso es que es la misericordia. Y entonces la misericordia hace eso. Comienza uno a ¿qué? A enseñarle. Porque no hay otra manera. Ahora, si esa persona no entiende, como en el caso de Judas Iscariote, tenía el mejor ¿qué? Maestro. Y Judas Iscariote cometió su error y no pudo volver, porque luego se mató. Entonces nosotros cumplimos la misión. Entonces nosotros no vemos, precisamente, ya mis ojos están, mi lámpara está iluminada, y entonces yo veo el otro que tiene tinieblas, y entonces yo me lleno de misericordia y trato de explicarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Qué significa? Que todo el tiempo yo tengo que tener misericordia con esa persona. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Y entonces cuando yo hago eso, usted se está llenando ¿de qué? De luz, más. Y es que aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan lo que es la línea de la lámpara encendida. La lámpara encendida lo que hace es ¿qué? Iluminar. Y cuando ilumina, mira todos los detallitos que están bien y todos los detallitos que están ¿qué? Mal. Pero nosotros iluminamos
Las palabras de Dios es luz. Nosotros iluminamos para que la persona se corrija. Pero nosotros no juzgamos, porque cuando yo lo juzgo con la justicia relativa, ¿es para qué? Para resaltar lo malo y condenar a la persona, y ese no es mi objetivo. Entonces aquí hay una línea tan delgada que a mí me costó entenderla, porque eso es tan delgado que yo en la enseñanza puedo entrar ¿a qué? A juzgar. Pero yo evito eso porque Jesucristo lo dijo: no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Pero escúcheme bien, pero no ignoro el error, porque la enseñanza es para corregir ¿qué? El error. Entonces la persona que está oyéndome dice: ay, a mí me pasa eso, ¿sí? Y entonces tengo que corregirlo porque ya sé que eso no está correcto. No lo entiendo muy bien, no, como que no me identifico mucho, pero bueno, voy a hacerlo porque parece que eso lo dijo Cristo y está bien. Ahora, ¿qué ventaja tiene que yo obedezca las palabras de Cristo? ¿Qué ventaja tiene que yo obedezca las palabras de Cristo? Jesucristo dijo: hagamos al hombre conforme ¿a qué? A su imagen y semejanza de él. Pero ¿qué ventaja tiene las palabras de Cristo? Y Jeremías 29:11. 29:11. Miren lo que dice Cristo tan bonito. Lo que dice Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si Jesucristo, si Dios, que es el Todopoderoso, me ve a mí que yo cometo un error, o nos ve a nosotros que cometemos error, ¿cómo son los pensamientos de Él? Dice: de paz, para daros el fin que ¿qué? Que esperáis. Eso es el mensaje ahora que estamos viviendo del Evangelio. Es un mensaje de paz. Por eso cuando Jesucristo nace, ¿qué cantan los ángeles? Gloria a Dios en las alturas y ¿qué? Y paz. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres ¿de qué? De buena voluntad. Entonces yo miro algo y yo tengo que tener eso. Tengo que seguir la lámpara que es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ¿qué? Que esperáis. ¿Cuándo un pensamiento es de paz, hermana Ana? ¿Cuándo qué? ¿Qué dice hermano Noel? Cuando yo tengo un pensamiento de paz para dárselo a la hermana Sandra, y que ella después de eso dice: hermano Henry, qué paz la que yo disfruto ahora. ¿Ya? Isaías 32:17. Hay que hacer eso. ¿Y eso está basado en qué? En la verdad. Por eso estas enseñanzas son muy bonitas, porque es sabiduría, no es un asunto que le estamos diciendo: vístase de esta manera, haga de esto, camine de rodillas, haga tal pene. No. Esto es formando ese cuerpo de ¿qué? De luz internamente. No crea que este cuerpo va a entrar al reino de los cielos como está. Lo que entra al reino de los cielos es lo que Dios está formando a través de su palabra en nosotros. Entonces, ¿cómo nos dice? ¿Cuál fue la cita bíblica? Isaías 32:17. Isaías 32:17. Mire lo que dice. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Entonces, el efecto de la justicia es paz, pero Dios tiene palabras ¿de qué? De paz, que están basadas en una justicia. ¿Para qué? Para que yo disfrute esa paz, porque mis palabras son de paz, para daros el fin que ¿qué? Que esperáis. ¿Qué es lo que yo espero? Algo bueno. Si yo espero viajar a Italia, no espero encontrarme, de pasar allá. Yo quiero disfrutar lo máximo que pueda, dentro de lo bueno, ¿sí me entiendes? Pero para eso yo tengo que saber elegir, tengo que tener un conocimiento, tengo que hacer muchas cosas. Si eso es en lo relativo, ¿cuánto más en lo que? En lo espiritual. Entonces ya nosotros entendemos acá de lo que es que Cristo dice: voy a mandarle pastores según que mi corazón. Y claro, Henry, vas a encontrar otros que no van a ser de acuerdo a mi corazón, sino que tienen sus puntos de vista y van a hacer algunas cosas que están mal. Sacerdotes también, el Papa también. ¿Por qué? Porque no se dejan iluminar su lámpara con la lámpara que es la palabra de Dios. Y entonces aquí aparece algo muy bonito. Entonces ya sé que va a mandar
con ciencia y con ¿qué? Inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Vamos a ir, Job 28:28. ¿Qué es la inteligencia? Porque, bueno, ¿qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia es que yo tengo una capacidad de... ¿Cuánto era el consciente intelectual de Einstein? ¿Ciento qué? Hermano Mauricio, ¿cuánto es la intelectual de Albert Einstein? De su inteligencia. 140, algo así. No, un poco más. O bueno, busquen ahí en el internet que ahí lo encuentran rapidito. Bueno, el asunto es este. Que nosotros ahora tenemos que tener en cuenta la parte de la inteligencia. Dios nos hizo a todos ¿con qué? Con inteligencia. Yo ya la tengo, desde que nací la inteligencia venía conmigo. Y por eso estoy ahorita predicando. Si no tuviera inteligencia no podía predicar. Y si la otra persona hace un trabajo es por la inteligencia. Si ella hace, todos somos inteligentes. ¿Qué nos dice el libro? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Bueno, la inteligencia. Pero antes de eso, dice la inteligencia. Pero ¿cómo yo consigo la inteligencia? Proverbios 2:5. Vamos primero. Bueno, vamos a Proverbios, comencé del efecto hacia la causa. Vamos primero a Proverbios 10:9. 9:10, perdón. 9:10. ¿Qué dice Proverbios 9:10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces ya sé que la inteligencia es ¿qué, hermana Ivonne? ¿El conocimiento de quién? Del Santísimo. Y ese conocimiento está plasmado acá. Y al yo asumirlo, inferirlo, al inferirlo y inquirirlo, yo adquiero ¿qué? El conocimiento, y ese conocimiento es ¿qué? La inteligencia. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, eso es cómo funciona la sabiduría. Yo no puedo dar, ni usted puede dar lo que no tenemos. Acuerden de eso. ¿Cómo yo le voy a pedir a alguien que me dé una amabilidad si no la tiene? Yo conozco personas muy especiales y conozco personas también que me toca orar por estas personas, ¿ya? Pero por eso yo no voy a tratar de decir esa persona esto o no. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, id y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Entonces nosotros, Dios tiene esta creación, y de usted y de mí está Dios formando un hombre, una criatura conforme a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Pero para yo tener eso, la lámpara Él me tiene que iluminar a mí, y luego mi lámpara tiene que iluminarme internamente con la misma luz de la lámpara de Dios. Y entonces el conocimiento de Dios en mí es el que forma ¿qué? La inteligencia. El conocimiento de Dios forma la inteligencia. Si giras la silla, por favor. El conocimiento de Dios forma en mí la inteligencia. Entonces ahí es donde entra lo que es la sabiduría, y entra lo que es la prudencia de Salomón, y luego viene Cristo. Lo otro es relativo, lo de Cristo ya es absoluto, totalmente absoluto. Entonces ya hemos leído que el conocimiento es que la inteligencia es el conocimiento de Dios. Ahora, ¿para qué me sirve a mí la inteligencia? Hay unos que la llaman inteligencia, pero no es inteligencia, es astucia para hacer lo malo. Pero la inteligencia a mí me sirve para apartarme ¿de qué? Del mal. ¿Cuál es la cita bíblica? 28, ahora sí, 28. Ahora, si el conocimiento de la inteligencia, yo sé que no es fácil memorizar esto, por eso yo le digo que tomen apuntes. Si la inteligencia es el conocimiento, ¿cuándo yo hallo ese conocimiento? Pero uno dice, ¿cuándo leo en la Biblia? Hay 8 pasos para hallar el conocimiento de Dios. Vamos a ir Proverbios 2:5. Proverbios 2:5. ¿Qué dice Proverbios 2:5? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, hermana Ivonne,
yo tengo que primero entender que el temor de Dios para hallar qué, el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios es la inteligencia. Y os daré pastores con, según qué, dice Dios, mi corazón, que os apacienten. Esa palabra apacentar a mí me gusta, porque apacentar es que a ti te va a hacer sentir qué, bien, que se va a sentir totalmente tranquila la persona, pero es con inteligencia, que es el conocimiento de Dios. Por eso es que es bonito todas estas enseñanzas desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Yo les digo a las personas, vayan a la iglesia que ustedes vayan, pero acuérdense de que si tienen que quedar con las palabras de ¿quién? De Jesucristo, porque Dios está formando un pueblo de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Entonces, vamos a hallar que el conocimiento cuando yo tenga el temor de Jehová. ¿Cómo yo encuentro el temor de Jehová? Aquí donde viene. Los 8 pasos. Primero recibo la palabra, luego los mandamientos que están ahí, luego lo pongo en práctica, luego inclino mi oído a la sabiduría, hago estar atento mi oído a la sabiduría, luego inclino mi corazón a la prudencia, luego tengo que clamar a la inteligencia. Señor, dame ese conocimiento tuyo porque es la inteligencia. Después de eso tengo que dar mi voz ¿a qué? A la prudencia. Después de eso tengo que buscar la prudencia como si fuera plata. Y por último, escudriñar la prudencia como si fuera un ¿qué? Un tesoro. Ahora viene, tenemos esta escritura. Todos la tienen. Hasta el pastor que predica mal. Hasta el pastor falso la tiene. Pero ¿por qué no han podido encontrar la línea? Es mi pregunta. Vamos a ir a Juan 5:39. Juan 5:39. Y luego les voy a decir cómo termina las palabras de Dios en nosotros. ¿Cómo forma todo eso? 5:39, ¿qué es donde dice? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que parece, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida, ¿qué? Eterna. Usted sabe que los científicos se están matando buscando la vida eterna. Una vida eterna y nosotros los humanos nos preocupamos por nuestra apariencia, que no está mal, eso está bien. Pero estamos buscando ¿qué? La vida eterna. Cuando yo veo esos videos que hacen un recuento de la actriz o del actor, dice cuando estaba joven y como va envejeciendo, uno se lleva como, queda un poquito como, ay, qué tristeza ya. Ojalá nadie envejeciera y no todo fuera así, pero eso está en el ADN. En los telómeros, ¿es que dicen? O talómeros, no sé. El asunto es que aquí dice, escudriñad a vosotros porque tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahora viene acá. Yo veo esta Biblia. Entonces yo veo a Pablo, yo veo a Saulo, yo veo a, ¿qué más? Al profeta Eliseo, yo veo a Moisés, veo a todos. Y yo digo, bueno, a ellos hablan mucho, pero ¿a quién yo voy de todos ellos para yo tener esa vida eterna? Lea el versículo 40, lo que le dice Cristo a todos estos religiosos. Mire el versículo 5, Juan 5:40, mire lo que dice. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengan ¿qué? Vida. Eso dice el 40. Y no queréis venir a mí para que tengas ¿qué? Vida. Hay que ir a Cristo. ¿Pero cuál vida? Vida eterna. Y alguien dice, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Porque no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Cómo yo consigo esa vida eterna? ¿Cómo yo consigo esa vida eterna? Mire, el secreto está ahí delante de nuestros ojos y no lo hemos visto. La gente no lo ve. Ahí está el secreto de la vida eterna. Mire, Juan 17:3. ¿Qué nos dice? 17:4. Vida eterna. ¿Qué dice 17:3? ¿Qué es la vida eterna según el punto de vista de Cristo? ¿Ya? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. ¿Qué conocer? ¿Qué es la vida eterna? No quieren venir a mí para que tengan vida. Escudriñen la Escritura porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y luego dice, ¿qué es la vida eterna? Hombre,
Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo yo conozco a una persona? ¿Cómo yo conozco a Jesucristo si no está ahorita aquí? ¿Cómo conozco yo a Dios si nunca lo he visto? Aquí es donde, recuerden el versículo que dice, escudriñad ¿qué? Las Escrituras, ¿cierto? Pero tenemos que ir ¿a quién? A Cristo, para entenderlo. ¿Cómo yo conozco a Dios? Esa sí la sabe, hermana Ana. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Primera de Juan capítulo 2:4. Mire lo que es conocer. Por eso él dice, el rey David, abre mis ojos y yo miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2:4? Puede leerlo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está. El que dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, lo que me decía la hermana Dione. Este no conoce a Dios y la verdad de Cristo no está ¿qué? En él. Por eso en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidades, todo obra de evangelistas. Y Jesucristo, yo le declaré, no conozco, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. ¿Por qué maldad? ¿Por la ausencia de la verdad? Por ausencia de la verdad. Porque el efecto de la verdad es el bien. Y el efecto de la mentira es el mal. Acuerden eso. Así sea una mentira, como llaman una mentira ¿qué? Piadosa. El efecto de esa mentira piadosa va a ser el mal. Ahora, ¿para dónde vamos con toda esta enseñanza, hermano Mauricio? Mire lo que es Éxodo capítulo 33 y versículo 18. ¿Se acuerdan que dijimos que todo tu cuerpo estaba lleno de qué? De luz. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de qué? De luz. Vamos a mirar un cuerpo de luz por acá. Éxodo 33, 18. Puede leerlo, hermano Gilmar. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sigo? Sí. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Un momentico. Moisés era un hombre que había sido instruido con toda la ciencia de ¿quiénes? De los egipcios. Sabía mucho. Y entonces Moisés le dice en el 18, dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aparece la gloria de Dios. Otra manera de existir. Nosotros aquí estamos en una tierra que necesitamos oxígeno y comer lo que produce la tierra porque nuestro cuerpo fue tomado de la tierra. Un científico se puso a mirar qué elementos había en la tierra y sumó potasio, calcio, $2.50. Tanto por ciento de agua y lo otro. Bueno, entonces aquí dice, él entonces te ruego que me muestres tu gloria. ¿Se acuerda que yo les dije que Jesucristo dijo que si el ojo era bueno, todo el cuerpo estaba ¿qué? ¿Lleno de qué? De luz. Ahora, lea el 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante Yo haré de tu pasar rostro. todo ¿qué? Mi bien. Mi bien. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo así mi bien? Todo es bueno. Por eso la suma de las palabras de Dios, ¿qué es? Juan, ¿verdad? Eso suma. Salmo 119, 160. Y yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Pero no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y ¿qué? Vivirá. Y vivirá. Ahí en ese momento Moisés no estaba preparado para ver ¿qué? El rostro de Dios. Pero Jesucristo nos hace una promesa a nosotros, que nosotros le veremos ¿qué? Cara a cara. ¿Cuándo yo puedo ver a Dios cara a cara? ¿Y cuándo yo no puedo ver a Dios cara a cara? Aquí está. Éxodo 34, versículo 29. Vamos a mirar si hablaba cara a cara Moisés, después pudo hablar con él. Pero ¿qué había en él? Léalo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía que la piel de su rostro ¿qué? Resplandecía. ¿Qué necesito yo para que mis ojos del entendimiento sean alumbrados?
¿ya? Porque adentro de mí se está formando un hombre conforme, una criatura conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Y en ti, a través de esta palabra, Dios está formando en ti esa nueva criatura conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Pero hay alguien que no quiere que se forme eso en usted ni en mí. Y entonces Satanás quiere tergiversar el mensaje del Evangelio. Y por eso se presenta lo que me comentaba la hermana Dion. Estos personajes se presentan. ¿Para qué? Para que en ti, ni en nosotros, ni en él se forme ¿qué? La imagen de Dios. ¿Hasta ahí todo entendido? Entonces nosotros vamos a mirar Efesios capítulo 1 y 17. ¿Qué espíritu debemos de tener nosotros para que nos ilumine Dios o nos alumbre los ojos del entendimiento? Efesios 1, 17 y 18, puede leerlo. Mira lo que dice. Esto es bien importante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, en el conocimiento de Jesucristo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepamos qué. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Y qué más? Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los La santos. gloria de la herencia de Él. Alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Cómo yo alumbro los ojos del entendimiento? Porque yo tengo una lámpara. ¿Que son qué? Los ojos del cuerpo. Pero ¿cómo yo ilumino todo que mi cuerpo quede totalmente iluminado? Segunda de Corintios 4:4. Bueno, ya se me olvidó total. Segunda de Corintios 4:4, ¿qué nos dice? Hermano Gilmar, ¿cómo yo ilumino esos ojos del entendimiento? ¿Cómo dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire la importancia de predicar el Evangelio como debe ser predicado. Por eso es que a mí me preocupa mucho el pueblo cristiano y la humanidad entera, porque Satanás ha hecho una labor terrible y es no dejar que se predique el Evangelio como debe ser. Entonces lo han mezclado con otras cosas. Pero ustedes y yo tenemos el privilegio de hoy de gozar como se dice, un pan del cielo sin levadura. Por eso dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó ¿qué? El entendimiento. ¿Cómo yo quito esta ceguera del entendimiento, hermana Ivonne? Acabamos de leer el versículo. ¿Con qué? Para que alumbre los ojos del entendimiento. ¿Con qué? Con sabiduría y ¿qué? Y revelación en el conocimiento ¿de quién? De Jesucristo, de Jesucristo. Entonces yo con sabiduría y revelación en el conocimiento de Él alumbro los ojos ¿de qué? Del entendimiento. Pero el Dios de este siglo cega los ojos del entendimiento de los incrédulos, utiliza la palabra incrédulos para que sepan quiénes son los incrédulos, para que no les resplandezca la enseñanza del Evangelio. ¿Cómo yo hago que me resplandezca la enseñanza del Evangelio a mí, la luz del Evangelio? ¿Qué debo de tener yo? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que alumbrando los ojos del entendimiento, yo sepa bien cuál es la esperanza a la que yo estoy siendo llamado y las riquezas de esa gloria. Ya vimos allá, si el primer pacto fue con gloria, ¿cuánto más el segundo? Entonces aquí vemos nosotros toda esta enseñanza del Evangelio. Y entonces yo me lleno de esas palabras de Cristo, de todos esos andamiajes que usted ha dicho, que para yo poder ser misericordioso, tengo que tener un botón anterior. Y es que yo no puedo ser misericordioso si no amo ¿a qué? A la persona. Entonces yo tengo que tener el amor, pero esa misericordia dice la bienaventuranza de Jesucristo. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y ahora el parte final. ¿A dónde quiero llegar yo? La parte final. ¿A dónde quiero llegar? Mateo 17,
2. Jesucristo dice, mire, yo estoy predicándoles a ustedes, pero yo les voy a decir algo. Y se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Y digo, mire, yo les dije a ustedes que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y que si el ojo es bueno, todo tu cuerpo está ¿qué? Luminoso. Mire lo que pasa con un cuerpo luminoso. 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí está. Jesucristo se transfiguró delante de ¿quiénes? De los apóstoles. Y su cuerpo, su rostro se hizo resplandeciente como ¿qué? Como el sol. Como el sol. Y sus vestiduras se hicieron ¿qué? Blancas. Dice, y sus vestidos se hicieron blancas como la luz. Entonces, hermanos, la predicación del Evangelio es eso. Sacar la vida y la inmortalidad. El Evangelio es eso. Segunda de Timoteo 1:10, ¿qué nos dice? Segunda de Timoteo 1:10. Por eso es que aquí usted está entre un tesoro. Usted mira cómo los programadores cuadran todo lo que han hecho. ¿Y ya salió qué? La inteligencia artificial. Eso está profetizado en la Biblia. Y ya hacen los humanoides con inteligencia artificial. Y usted puede hablar y mueven la boca y miran, pero todo es electrónico. Lo hicieron conforme a su imagen y semejanza. Nosotros, predicando el Evangelio, la palabra de Dios que es viva y eficaz está formando en ti y en mí esa nueva criatura conforme a la imagen de ¿quién? De Dios. Pero tiene que ser por la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en 2 de Timoteo 1:10? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire, sacó a luz la vida y ¿qué? Y la inmortalidad. Por el Evangelio. Hermanos, quedémonos con el Evangelio de ¿quién? De Cristo. Hermana Dion, con el Evangelio de Cristo. Si usted mira cosas, haga de cuenta como dice Isaías 42:19. ¿Quién como mi siervo, que es ciego, aunque ¿qué? Todo lo ve. Aunque todo lo ve. Y que es sordo, aunque todo lo oye. Y eso por amor a ¿qué? A la justicia. ¿A cuál justicia? La que se revela del Evangelio por fe. Romanos 1:17. Porque del Evangelio la justicia se revela por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando tú oyes la palabra de Dios, cada vez que ustedes vienen acá, en usted se está formando esa nueva criatura, siempre y cuando usted comprenda que el Evangelio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para nosotros comprender el Evangelio? Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de ¿qué? De tu ley. ¿Cuáles ojos? Los del entendimiento. ¿Y cómo nos lo abren? Con sabiduría y revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Y aquí es donde están todos los secretos. ¿Cuántos queremos que Dios nos haga conforme a su imagen y semejanza? Todos. ¿Verdad? Libro de Mateo capítulo 13:38. 13:38. Mire, voy a leerlo. Finalizo ahí porque no, aquí yo sigo, eso sigue la cadena. Mateo 13:38. El campo es el mundo. Hay un campo que es el mundo. La buena semilla son los hijos de ¿qué? Del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo. O sea, está próximo a suceder la siega. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de ¿qué? Del siglo. Enviará el Hijo del Hombre, Jesucristo, a sus ángeles. No somos nosotros. Por eso nosotros no podemos arrancar nada del pueblo de Dios. Hay que dejarla. Jesucristo dijo, mire, le dijeron los apóstoles, miren, no sembramos trigo y aparece cizaña. Los obreros en la noche se durmieron y no hicieron la labor completa, entonces vino el enemigo y sembró la cizaña. Y los apóstoles dijeron, ¿quiere que vayamos y la arranquemos? No, déjela crecer juntamente. Que en el día final los ángeles arrancarán la cizaña, la pondrán en mano, la meterán en el horno, que es la gran tribulación, y el trigo lo pondrá en mis graneros en el reino de Dios. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino
a todos los que sirven de qué? De tropiezo. Mira, ¿cómo yo sirvo de tropiezo a un hermano? Tenemos que tener cuidado. Recuerda que la enseñanza de la vez pasada fue: por tus palabras seré justificado, por tus palabras seré condenado. Yo puedo poner tropiezo a un hermano con mi palabra. Voy a poner un ejemplo. La hermana Ivonne me dice a mí: hermano Henry, yo quiero, y resulta que yo no soy aquel que predico, yo quiero, hermano Gustavo, yo quiero como seguir este camino de Dios y quiero comenzar por mandarme a bautizar, aunque sea. Yo no entiendo mucho la palabra, pero quiero comenzar. Y el otro le dice algo. Dice: mire, si usted se va a mandar a bautizar y no va a seguir las cosas de Dios, ¿para qué? Eso no, ni lo haga. Entonces yo estoy cometiendo ahí una ¿qué? Injusticia. Y eso es lo que dice, mandar su anhelo y recogerán de su reino a todos los que sirven de ¿qué? De tropiezo. ¿Por qué estoy cometiendo una injusticia? Porque en Isaías 42:3 dice que cuando venga, dice, él no apagará el pábilo que ¿qué? Ya está apagadito, pero hay que un poquito de luz. Yo no le puedo apagar ese interés que ella tiene. ¿Sí me entiende? Dice, ni quebrará la caña cascada. Y mire lo que dice, y por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. Entonces todo esto, por eso dice, a los que ponen de sirve y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de la gran tribulación. Y luego, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, comprenda. Este evangelio está toda la programación de tu cuerpo, que va a ser conforme a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. El problema es que no se está predicando como se debe de ¿qué? De predicar. En ustedes está la labor de que ustedes publiquen este conocimiento, el de Cristo. Nosotros tenemos que hablar la verdad de Cristo. Por eso dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira. Los cuales son ¿qué? Sin mancha. Sin mancha delante de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría especial. Que cuando yo mire algo, lo mire con ojos de ¿qué? De misericordia. Y de esa manera me gano la bienaventurada, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque iba a alcanzar a ¿qué? Misericordia. Cuando esta palabra entra en nuestro cerebro, usted no sabe lo que está sucediendo en su mente. Esta palabra entra y ya hace una obra maravillosa. Usted no se tiene que preocupar, ahora me toca a mí hacer esto. No, Jesucristo dice, mi palabra que sale de mi boca hará lo que yo le mando a hacer y no volverá a mí vacía. ¿Quién lo dice? ¿El hermano Henry? No, lo dice el mismo dueño de la palabra. Pero yo estoy tranquilo. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, que esta palabra se forme, nos dé esa imagen y semejanza tuya. Padre Celestial, ya comprendimos, Señor, que el conocimiento tuyo es la inteligencia, y la inteligencia nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, y algo más, Señor, nos ayuda a apartarnos del mal. Padre Celestial, presento a la hermana Sandra, a la hermana Ivonne, a la hermana Dion, al hermano Mauricio, a la hermana Ana, al hermano Noel, al hermano Juan, al hermano José, a Gerard y al hermano Francisco, a Mateo y al hermano Gilmar, y me presento yo. Señor, no somos personas perfectas, pero queremos que usted haga esta obra en nosotros. Padre Celestial, te lo pedimos de todo corazón. Ilumina nuestro conocimiento. Señor, que la luz del Evangelio nos resplandezca. Y de esta manera podamos ver nosotros la gloria tuya, Señor, que es la imagen y semejanza de Dios. Padre Celestial, estamos confiando totalmente en ti, que hagas esa maravillosa obra en estos tiempos tan difíciles, donde cada uno piensa tener la verdad. Y la verdad solamente, Señor, está en tus labios, la verdad absoluta. Y por esa verdad nosotros seremos libres. Enséñanos a entender tu lenguaje, Señor. ¿Y cómo lo entendemos, Señor?
cuando somos oyentes totalmente que escuchamos tu palabra para ponerla por obra. Gracias, Señor. Desde hoy en adelante, todos nosotros nos ponemos en tus manos, Señor. No tenemos miedo del futuro, porque nuestro futuro está en ti. Gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me perdonan que me extendí demasiado. Tranquilo, pastor, hágalo siempre. Un saludito para todos los hermanos en YouTube. Dios les bendiga.